el más madrugador de todos nuestros compañeros. Pablo Callejón, feliz, sonriente, con un River que es una aplanadora, está con nosotros aquí en la mañana de Telediario Federal. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Hola, Mariano, buen día para todos. Cuánta verdad en esa definición, ¿no? Demoledor. Es lo de madrugador. Lo de madrugador, digo, la única verdad que dije. También, ya nos hemos acostumbrado. Bueno. ¿Usted no vino el secundario a la mañana? Yo iba a la mañana, sí. Bueno, yo me levantaba en Huincarnancó a las 6:30 de la mañana. Sí. Y caminando en invierno, lo cual era tremendo, doloroso era, pero bueno, lindos momentos. Pablo. Usted no podrá conocer lo que son las heladas hasta que camine en Huincarnancó a las 7:15 de la mañana. Hasta ese momento no sabrá lo que es una helada. Ahí te das cuenta. Bueno, le han ganado al Binacional de Perú, tampoco es como para estar un equipo muy débil, lo sacaron de la altura, fueron al llano, bueno, pero bien. Era el rival que había. Claro, ahora, está bien. Sí, es el que nos pusieron. Bueno, ahora se viene San Pablo, se viene Liga de Quito. Bueno. La verdad es que lo lindo es ver fútbol, aunque es muy raro, ¿no? Porque te ponen, viste, el sonido ambiente de la gente y vos mirás a la tribuna y no hay nadie. Un escenario público. Es el fútbol en pandemia, Pablo. ¿De qué vamos a hablar ahora? Italia comenzó, ¿no? Italia comenzó con la gente. Sí, Reino Unido dio marcha atrás, se esperaba que regrese ahora este fin de semana y dio marcha atrás por el brote de contagio. Bueno, son los condicionantes que naturalmente van a acompañarnos. Pero, ¿por qué nos planteábamos todos estos ejes? Porque queríamos analizar un poco cómo estaba el mundo en relación al coronavirus, ¿no? Sí. Ayer dio una cifra la Organización Mundial de la Salud que alarmó. En medio de la reunión que se dio de manera virtual de la ONU, se conocieron datos que son realmente muy preocupantes de lo que está sucediendo con el coronavirus en el mundo. Que tienen que ver con el número de contagios, pero también con el número de muertos, ¿no? Porque se decía, bueno, pasó la primera hora, se prepararon mejor los países, hoy la realidad es distinta. Y la verdad es que no resulta tan así. Hay un fenómeno que todavía a la propia ONU le cuesta explicar, que está ligado con lo que está sucediendo en África, ¿no? Donde se esperaba un desastre sanitario y no ha sido así. Y también lo segundo que preocupa a la ONU es cómo todavía se siguen cuestionando las únicas medidas posibles para enfrentar el virus. Pero vamos a analizar. La Organización Mundial de la Salud informó este martes que se registró una cifra récord en 2 millones de nuevos contagios de coronavirus en la última semana en el mundo. El número global de fallecidos se redujo un 10% en relación a la anterior jornada, mientras que en Estados Unidos, fíjate vos, superó los 200.000 muertos. Estados Unidos hoy, en la fotografía de hoy, tiene 4 Vietnam. Si uno pudiera hacer ese comparativo, hoy tiene 4 guerras de Vietnam, Estados Unidos. En aquella guerra, la más dolorosa, porque además significó una derrota para Norteamérica, 50.000 personas murieron. Hoy son 200.000 las víctimas en Estados Unidos. Durante la jornada de ayer, también en el Reino Unido, se anotó una lista de países que debieron rever políticas de aperturas y aún más, anunciar nuevas restricciones debido al alcance del virus. Porque aquí también hay una discusión, como se da en la Argentina, se está dando en Europa, donde hay manifestaciones anti-cuarentena. Pensemos, por ejemplo, que la capital de España, Madrid, hoy está bajo una fuerte restricción, ya desde hace varios días. También se han movilizado en Alemania. Alemania es uno de los países que más ha aplicado lo que se denomina la cuarentena focalizada o las restricciones focalizadas. Fue uno de los países que más trabajó en este sentido, fue muy elogiado Angela Merkel por sus aplicaciones de estas medidas, ¿no? En los países nórdicos, salvo Suecia, el resto también aplicó medidas restrictivas, ¿no? Porque se habla mucho de Suecia y no hay una comparación directa, por ejemplo, con Finlandia, con Noruega, con Dinamarca, que han aplicado medidas restrictivas. Hoy Suecia se replantea también algunos aspectos de la medida que están ejecutando. El país más castigado hoy en Europa, con casi 42.000 muertes confirmadas por COVID-19, es el Reino Unido.
que está viendo cómo el número de infecciones se duplica cada 7 días. Cada 7 días tienen el doble, de infectados. En tanto, España, las autoridades de Madrid debieron afrontar fuertes críticas públicas por las nuevas restricciones. En Madrid hoy hay una cuarentena mucho más estricta de la que se está viviendo en la Argentina, porque vieron que el rebrote está impactando directamente en el sistema sanitario. En Cataluña, las autoridades regionales anunciaron que reducirán a 6 el número de personas en reuniones grupales. Antes de seguir, Mariano, lo que nos termina dando esta primera radiografía, primero, que la segunda ola es posible. Segundo, sí, claro, no se ha encontrado ningún mecanismo en el mundo más efectivo, en el mundo occidental, hablamos del mundo occidental, más efectivo que la cuarentena. Lo diferenciamos del mundo oriental porque las cuestiones culturales y los controles estatales sobre los sistemas sanitarios y de funcionamiento de la población son absolutamente distintos. Claro. Y además, Pablo, esto echa por tierra también algo que se venía manifestando, no de los organismos oficiales, pero sí por ahí desde la prensa o lo que llegaba. Bueno, la segunda ola es distinta, es un virus más aplanado, es un virus que no daña tanto. No es así. Vos lo marcabas no. en cuanto a la cantidad de contagios y en cuanto a la cantidad de fallecidos también. Esa segunda ola es tan preocupante como la primera oleada que vino del virus. Así que hay que seguir con la atención al máximo. Uno no se puede distraer, lo que vos decías. Lamentablemente, hoy por hoy, la única medida de prevención es la menor circulación. No hay otra. Está claro. Y nos está advirtiendo Europa, como nos advirtió en la primera oportunidad, que la segunda ola puede generarnos condicionantes que provoquen un marcha atrás muy profundo si no se toman las medidas adecuadas. Italia tomó algunas de las medidas adecuadas. Fíjate vos, ahora vuelve el fútbol, pero en Italia hubo muchas restricciones, por ejemplo, en el turismo, algo que no sucedió en España. En España se había desplomado la actividad económica. Entonces dijeron, bueno, el turismo es nuestra industria, liberamos. Bueno, volvieron a tener las mismas dificultades, por más de 10.000 contagios diarios, por lo cual son señales de advertencia que debemos tener en cuenta. Y paréntesis también, para estar observando muy de cerca lo que sucede con la presencialidad en las escuelas, ¿no? España, por ejemplo, ha regresado hace muy poco con la presencialidad de los chicos a las clases. Así que también un dato a tener en cuenta. Vamos a ver más detalles que tienen que ver precisamente con esta radiografía a partir de datos de la ONU, ¿no? Todas las regiones del mundo, salvo África, que África se ha convertido en una especial referencia de análisis para el mundo todo, ¿no? Porque allí se focalizaba la principal preocupación, ¿qué va a pasar cuando el virus llegue a África? Bueno, lo cierto es que todos los países, todas las regiones del mundo han registrado aumentos, salvo África. África ha logrado controlar la pandemia y esto es un elemento que hoy genera mucho alivio en la Organización de Naciones Unidas. Del 14 al 20 de septiembre hubo unos 2 millones de nuevos casos de COVID-19, lo que representa un aumento del 6% con respecto a la semana precedente y el mayor número de casos desde el inicio de la pandemia. Hoy estamos en el peor momento del mundo. Quizás estamos más preparados. La primera etapa encontró una situación calamitosa en los sistemas de salud. Hoy hay una mejor preparación, pero el número de casos es el peor momento en el mundo. En un mismo periodo el número de decesos disminuyó un 10%. Se registraron 37.700 fallecidos, que esto es lo que decíamos, ¿no? Hay un mayor número de casos, pero estamos mejor preparados. El mundo se ha preparado de alguna manera con mejores elementos, aún con las dificultades que naturalmente existen y que hemos planteado, pero esto ha permitido bajar el número de personas fallecidas. En total se contabilizaron más de 30.600.000 casos y 950.000 fallecidos. Estamos muy cerca del millón de fallecidos desde que se conoció el primer caso a finales del año pasado en China. Esta cifra de casos positivos refleja una parte de la totalidad debido a que las políticas dispares de los diferentes países a la hora de diagnosticar. No todos están diagnosticando igual, ¿no? Además, en gran cantidad de países pobres la capacidad de realizar pruebas de diagnóstico es limitada. Por eso, lo que señalan muchos expertos es que el punto de medida
no es tanto el número de contagios, sino el número de muertos. Claro, exactamente. El número de Y muertos lamentablemente, es indiscutible. sí, digo que lamentablemente no solamente hay que mirar el mundo, como bien lo estás haciendo, sino también en nuestro país, ¿no? Porque ya comenzamos a contabilizar una cantidad de fallecidos que nos estamos acercando a esas ciudades, a esos conglomerados que tanto nos alarmaban. Nos alarmaba Brasil, nos alarmaba Estados Unidos, nos alarmaba España, nos alarmaba Italia. Argentina, en cuanto a fallecidos por millón de habitantes o como se lo calcule, ya se está acercando. Todavía estamos lejos, pero estamos achicando esa diferencia. Entonces, también hay que prestar mucha atención allí. Bueno, porque aquí comienza a verse la debilidad del sistema sanitario, ¿no? En la primera etapa, Pero claro, lo que hizo la cuarentena fue ralentizar, fue demorar el pico de contagios. Esto permitió, por un lado, mejorar las condiciones sanitarias, pero además que avanzara lentamente la pandemia, por lo cual había una menor cantidad de muertos. Cuando se resolvió superar esa instancia de la pandemia, de la cuarentena y avanzar en las de mayor ligadas con las del distanciamiento social, bueno, allí es cuando aparecieron el mayor número de contagios, porque la responsabilidad social es muy difícil de adaptar y de consolidar en una población, y es por eso que hoy tenemos esta realidad. En gran cantidad de países pobres la capacidad, lo decíamos, de realizar pruebas de diagnósticos es muy limitada. claro. Estados Unidos y Brasil se mantienen como los países con mayor número de muertes, y en el periodo que contabiliza el informe también registraron el número más alto, con más de 5.000 nuevos fallecimientos cada uno. Siguen siendo Estados Unidos y Brasil los lugares donde hay mayor cantidad de mortandad por coronavirus. El continente americano, que concentra la mitad de los casos en el mundo, y 55% de las muertes acumuladas desde diciembre, registró, sin embargo, una disminución del 22% en el número de muertes la semana pasada, porque aquí se toma el continente americano incluyendo a Estados Unidos y Brasil, por eso es que dan esta cifra. ¿Por qué se produce también una disminución? Bueno, porque ha caído el número de fallecidos en países como Colombia, México, Ecuador y Bolivia. Y un dato más que está relacionado con qué pasa en Asia. Hemos hecho un recorrido por el mundo. Bueno, el sudeste de Asia, que registra un 35% de los nuevos casos, reportó 9.000 nuevos muertos la semana pasada y ya superó los 100.000 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En Asia hay una situación muy desigual en referencia al impacto del coronavirus. Ha sido tan férreo el control estatal en China que ha permitido bajar el número de casos. Lo mismo sucedió en Corea, en Japón, en Singapur, en Vietnam. Había un control muy férreo que desde el Estado y por una cultura, por eso decíamos la diferencia entre Oriente y Occidente, que además ha avalado este concepto, han logrado desde las conductas sociales lograr restringir y controlar el virus. El mundo hoy se presenta con este escenario, ¿no? Son capítulos que además estamos viviendo en la Argentina. No necesitamos llegar a esta segunda ola. Un brote muy fuerte al comienzo, donde resultó muy difícil de controlar. Aquí en la Argentina hubo una cuarentena temprana. Sin embargo, ese brote en algún momento llegó porque el virus siempre estuvo ahí. Y cuando se fueron relajando las medidas del Estado, cuando el Estado ya no te tenía dentro de tu casa, sino que te permitía que vos circularas libremente, está claro que en la Argentina, en Europa o en Estados Unidos o en cualquier otro país de Latinoamérica, es muy difícil generar el compromiso social individual para generar un control colectivo. Es muy difícil de alcanzar. Por eso las comparaciones con los países orientales es ineficaz, porque aquí aparecen aspectos no solo económicos, sino culturales. Y ante esta realidad, el virus reaparece. Pablo, la otra es encontrar el equilibrio, porque tampoco se puede estar encerrado, digo, una economía, un país, una economía clausurada hasta que esté la vacuna. Digamos, es el gran desafío, es lo que se está buscando, lo que se está experimentando, digo, ese equilibrio entre poner la rueda en dinamismo a
bueno, no tener esta oleada, no saturar los sistemas de salud, obviamente que es el gran desafío que tienen todos, pero hay que buscarlo porque tampoco, si bien es el antídoto o es el tratamiento, no se puede encerrar a todo un país por 1 año y medio. Lo que sucede, Mariano, nunca fue el objetivo de los gobiernos encerrar al país durante mucho tiempo. Por eso la cuarentena tuvo etapas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos para contrarrestar esta situación? Bueno, hasta ahora solo se conoce el distanciamiento. Hasta ahora solo eso, ¿no? Cuando se habla de que de algunos planteos de tratamiento sobre los enfermos, por ejemplo el plasma, el ibuprofeno, lo que ustedes quieran, ¿no? Podemos ir sumando elementos que aparecen hoy como utilizables. Esto ya tiene que ver con el paciente en un estado consumado, en muchos casos graves. La única opción es el distanciamiento. Para que no haya cuarentena, para que no sea necesaria la cuarentena, se necesita la eficacia del distanciamiento. Si no se alcanza este último ítem, la única alternativa cuando el sistema sanitario te queda al borde del colapso es volver a la fase 1. No existe otra alternativa. Exactamente. Quienes cuestionan la cuarentena dicen, bueno, pero tienen que salir a hacer testeos masivos. Bueno, lo han probado otros países. De hecho, lo ha probado Estados Unidos, lo probó Chile, aquí en Latinoamérica. El testeo masivo implica actuar sobre la cuestión consumada. Sobre todo en la complejidad de los países como Latinoamérica, donde vos podés tener barrios más vulnerables, con barrios de clase alta, confusos en un mismo aspecto. Cuando vos tenés esta complejidad demográfica, es muy difícil generar aislamientos parciales todo el tiempo. Se intentó, fueron efectivos en su momento, pero cuando la pandemia se expande es imposible. Por lo cual, si no hay efectividad en el distanciamiento, hasta ahora el mundo no ha demostrado tener un plan B. Exactamente. Pablo, muchísimas gracias y seguimos apelando a esa responsabilidad social que es lo más importante que hoy por hoy tenemos para combatir el virus. Hasta luego. Abrazo grande, que tengan una buena jornada.